El Colegio de la Frontera Norte presenta Sonorizando la Frontera. El perfil de salud de estos migrantes es favorable porque se trata de una población joven en condiciones más o menos buenas de salud. Más bien llegan enfermos o se enferman durante el trayecto migratorio. Bienvenidos a Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hoy me acompaña Jesús Miguel Flores Castillo, estudiante del doctorado en Estudios de Migración del Colegio de la Frontera Norte. Jesús, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias también por invitarme a este ejercicio, a esta plática. Estoy muy agradecido con ustedes y bueno, por supuesto con el Colegio de la Frontera Norte. Hoy un gusto tenerte aquí, Jesús, en esta edición de Sonorizando. Y para quienes nos escuchan, la investigación que realiza Jesús se titula Contacto y actitudes del personal de los servicios públicos de salud hacia migrantes centroamericanos en tránsito por México. Pero antes de entrar en este tema, Jesús, te pediría como que para quienes nos escuchan y que te conozcan como un poco más, que nos platicaras pues de ti, de tus estudios de universidad, de maestría, lugares donde hayas trabajado. Ahora sí que lo que nos quieras compartir a nuestros podcast escuchas. Ok, pues bueno, te comento que yo soy antropólogo social, de aquí egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, la Facultad de Antropología. Después realicé la maestría en estudios de población en el Colegio de la Frontera Norte precisamente. Y pues bueno, en ese tiempo, cuando estaba en la universidad, pues más bien yo trabajaba temas de religión, pero posteriormente, ya ves que por ahí del 2010 comenzó, bueno, se dio esta cuestión de la masacre de San Fernando y después hubo cierres de casas del migrante. Pues todo esto me orientó a que me interesara el tema migratorio, por eso ingresé al Colegio de la Frontera Norte y pues bueno, ahí realicé la maestría también con un tema sobre migración, sobre migración centroamericana específicamente. Y pues bueno, ahí tuve la oportunidad de realizar algo de trabajo de campo, también adentrarme más en el fenómeno migratorio y pues todo esto después de egresar, pues yo me dediqué a la docencia, pero pues siempre latente esta cuestión de saber más sobre el fenómeno migratorio, ¿no? Eh, y pues bueno, todo esto me llevó a que ya el año pasado comenzara a los estudios, ¿no? De doctorado en estudios de migración precisamente. Jesús, ahora sí para ir entrando en el tema de tu investigación, creo que pues muchos hemos escuchado sobre la migración, pero creo que a lo mejor como error o desacierto es como tratar de entender como la migración solo como esa palabra de migración, pero sin tomar en cuenta que hay pues muchos tipos de migración, o sea, como pueden ser interna en este caso, en tu caso de pues migración en tránsito, pero que igual dentro de la migración en tránsito pues depende de dónde vengan, ¿no? Me imagino que no es lo mismo las personas que migran de tránsito por México, que buscan llegar a Estados Unidos, a las personas de migración en tránsito de Centroamérica. En este pues, aspecto, si nos pudieras como dar una breve explicación de cuáles son las características o cómo se define la migración en tránsito de centroamericanos. Bueno, el fenómeno migratorio de origen centroamericano me parece que es muy complejo, ¿no? Hay muchos aspectos que pueden y que creo que deben ser analizados. Estamos hablando desde los factores que dan origen a esta migración, el tamaño y característica de los flujos, las rutas y condiciones en que viajan los migrantes, eh, los medios de transporte que utilizan, ¿no? Hace algunos años se hablaba bastante de la bestia, ahora pues bueno, han cambiado las estrategias de movilidad o de cómo se mueven, ahora lo hacen más en grupo, ¿no? Lo que denominamos caravanas. Eh, y pues bueno, también ahorita también entender o tratar de analizar
todo esto de las solicitudes de asilo, tanto en Estados Unidos como en México, y que bueno, ha complejizado bastante el tema, ¿no? Eh, este fenómeno, como decía, es muy amplio, es muy complejo y hay muchas aristas, ¿no? Yo, en este caso, pues me he centrado más en esta investigación en los aspectos de salud, propiamente, pero como mencionábamos, este fenómeno migratorio de centroamericanos en tránsito por México, pues es muy amplio, muy complejo y pues bueno, hay mucho que analizar, mucho que entender, mucho que explicar, ¿no? Sí, digo, y particularmente, digo, estaba hace unos días leyendo precisamente el libro de Violencias y Migraciones Centroamericanas en México de la doctora, pues, Dolores, ¿no? Y que, como lo comentabas ahorita, que es a partir de la caravana de hace 2 años, me parece, poco más de 2 años, que, bueno, que llegó a Tijuana y que hizo muy mediática. Pero pues en este libro la doctora eh, Paris comentaba que ya desde la década de los 80 era pues una presencia fuerte, ¿no? De migrantes centroamericanos en nuestro país. Pero aquí ya te preguntaría, Jesús, digo, entendiendo que el acceso a la salud es, pues, vaya, un derecho humano, un derecho universal, digo, dentro de tu investigación, ¿qué has encontrado? O sea, ¿cuál es el acceso, cuáles son las dificultades en la que estas, pues, personas provenientes de Centroamérica pueden acceder o no a los sistemas de salud en México? Mira, eh, en respecto a la salud, pues bueno, esto ya lo han mencionado muchos autores, muchos investigadores, es que precisamente hablando de centroamericanos, pues se sabe que, o se conoce que los migrantes que transitan por México de origen centroamericano son generalmente jóvenes y que gozan de pues, de un relativamente buen estado de salud, ¿no? Pero bueno, las condiciones en las que viajan los exponen a riesgos para su salud. Sin embargo, es interesante porque en unas investigaciones se ha documentado que que los migrantes con problemas de salud pues no acuden a los servicios de salud gubernamentales, eh, a los hospitales, vamos a los servicios públicos de salud. Se tiene registrado que son menos del 10% de las personas que llegan a tener problemas. Eh, la mayoría se atiende en casas o albergues para los migrantes. Obviamente esto no, pues nos habla, nos indica que existen barreras en el acceso para la atención en salud para estos migrantes, ¿verdad? Estas barreras, pues bueno, son diversas, eh, entre las que podemos encontrar las limitaciones en las opciones de cobertura. En el año 2014, eh, a los migrantes se les permitía sí, tener la cobertura del seguro popular por 90 días. Obviamente, pues esto, si bien mitiga ciertas necesidades, pues no es completo, porque bueno, 90 días a veces hacen más tiempo para llegar a la frontera norte, para cruzar a Estados Unidos. También a lo mejor hay enfermedades que no solamente van a estar 90 días, ¿no? Entonces esto se vuelve una barrera. También hay otra de las barreras es el desconocimiento de los servicios a los que tienen derecho. En un apartado de la EMIF se le pregunta a los migrantes que son deportados si saben, si conocen los derechos a los que tienen, o más bien como si conoce algunos programas. Eh, Hay una amplia respuesta negativa, ¿no? Desconocen los servicios a los que tienen derecho. Otra barrera, pues, es el temor a ser identificados como indocumentados y ser deportados, ¿no? Ser deportados a sus lugares de origen. Y bueno, más que a lo mejor identificados como migrantes en condición irregular, para no decir indocumentados. Otra barrera también es el costo en términos de tiempo y dinero que implica el traslado a las clínicas y hospitales. Es decir, pues bueno, para ellos lo primordial es llegar a su destino, ¿no? Y a veces la enfermedad es como algo que si van a buscar ayuda, los puede hacer que pierdan tiempo en ese momento, además de que, bueno, no gozan de los recursos para poder llegar o para asistir a estos lugares, ¿no? Estas clínicas, hospitales gubernamentales. Otra
Otra barrera también es el estigma y la discriminación, ¿no? Eh, el estigma a lo mejor puede ser desde que se les estigmatice como personas que abusan de los recursos de un país que no es el suyo, o bien como portadores de enfermedades. También en cuestiones de discriminación, pues bueno, se ha documentado que se les ha negado la atención o se les ha proporcionado esta atención, pero de manera condicionada, o también se les da un trato desigual. Entonces eh, son diversas las barreras que ellos se enfrentan para poder acceder a los servicios de salud, ¿no? Estos migrantes se enfrentan con diferentes barreras para poder acceder a estos servicios de salud. Digo, ahorita que pues comentabas que casi no acuden a los centros de salud o que son menos del 10%, digo, retomaría como otra parte del título de tu investigación, digo, que es lo de contactos y actitudes del personal. Digo, y creo que es algo en lo que la verdad nunca había como reparado, no había como considerado, pues sí, el trato que reciben de estas personas, de los, en este caso, trabajadores. Eh, digo, no sé qué has encontrado dentro de tu investigación, o sea, dentro de los pocos que asisten, qué tipo de, pues vaya, del comportamiento, qué tipo de contacto es el que obtienen de los, pues vaya, servidores públicos. Mira, también en este contexto de pandemia, pues ha sido bien complicado la realización de trabajo de campo, ¿no? De entrada, primero, porque, bueno, es con personal de salud y pues ahorita todos están, pero sí, a full, ¿no? De trabajo. Pero en cuanto a investigación documental, pues bueno, sí hay registros, ¿no? De un trato desigual, de que las personas, los migrantes que acuden a los servicios de salud, pues bueno, sienten un trato desigual, ¿no? Un trato incómodo, un trato diferente que se les da cuando acuden a estos servicios de salud. Y pues bueno, también algunos otros organizaciones, por ejemplo, el Grupo de Trabajo sobre Migraciones México, indica que precisamente la falta de capacitación y la falta de sensibilidad por parte del personal, que está encargado de brindar los servicios, se puede manifestar en malos tratos o tratos desiguales o bien actos de discriminación, ¿no? Y bueno, esta cuestión del trato desigual, de los actos de discriminación, de a lo mejor de actitudes negativas que el personal pueda tener y cómo se ve reflejado en la atención, pues bueno, al menos yo no he encontrado trabajos aquí en México respecto a eso directamente o que midan las actitudes, pero en otros países ya se ha realizado y sí ven una relación entre estas actitudes negativas o actitudes prejuiciosas con los actos de discriminación o de un trato desigual, ¿no? Por ejemplo, digo, ahorita, hace unos días, conversaba con una egresada de la magia del Colegio de Monterrey. Digo, evidentemente era otro tema, pero comentaba algo sobre la exclusión institucional. Digo, a manera simple era como de, pues vaya, que es como, aparte de los servidores públicos o del personal o algo, era como casi el cimiento de la institución, en ese caso de un tema relacionado a agua, pues la que estaba casi diseñada para pues, excluir a cierto sector de la población. Digo, aquí no sé si lo has contemplado dentro de tu investigación o igual si estamos solo aventurando algunas ideas, pero que si no sería el caso de que a lo mejor instituciones de salud en, en México o algunas dependencias, de una, porque pues, la gente migrante casi no asiste, dos, porque la población pues, de origen extranjero en México es muy poca, menos del 1%, o sea, y que pues aparte del personal sea como el mismo diseño de la institución el que excluye, estigmatiza y pues aleja a las personas migrantes, ¿no? No sé si tengas contemplado algo por el tema, Jesús. eh, Sea como una discriminación institucional, estructural, pues Ujú. fíjate que es interesante y ahorita también pues me haces pensar en también buscar no solamente desde la parte individual, ¿no? Sino también desde la parte estructural,
que sea muy interesante, pues bueno, vamos a considerarlo también, porque sí, o sea, también, como te mencionaba, esto, pues bueno, todavía falta hacer trabajo de campo, porque se ha complicado un poco, y bueno, en este tenor también, la investigación tiene un diseño de tipo secuencial explicativo, son metodologías mixtas, que si bien en un primer momento busca cómo aplicar escalas de actitudes para conocer las actitudes del personal, valga la redundancia, pues también busca posteriormente hacer trabajo cualitativo que precisamente posiblemente nos arroje estas nuevas aristas o estas nuevas situaciones como las que tú mencionas, ¿no? Que sea más bien una cuestión estructural, no tanto individual, pero pues bueno, ahorita sería como suponer, pero más adelante, a partir de los resultados, podemos ir viendo, ¿no? Cuál es realmente el origen de esta estigmatización, de estas actitudes negativas, ¿no? Sí, pero entiendo que vaya, que la situación precisamente ahorita lo del COVID nos ha hecho complicado. Digo, he conversado con varios estudiantes y pues me han manifestado que igual que pues ahorita su proceso de investigación se ve como que un poco pausado. Pero Jesús, te preguntaría, digo, precisamente ahorita, digo, lo comentábamos bueno, lo comentabas al inicio, que era pues están las solicitudes de los pues, refugiados, ¿no? O de los que buscan acceder por medio de la Comar, pues a un permiso de estancia, en México, pero pues también están los que cruzan, pues vaya, por el río o por otros medios, quizás no por medio de las instituciones o del INAMI o por la propia Comar. Pero te preguntaría, ¿cuál es en este caso, como la importancia o la relevancia de las asociaciones migrantes? Digo, aquí en Tijuana, pues está quizás la más conocida, la Casa del Migrante, pero otros organismos que ayudan a esta población, pues en variedad de trámites. Pero en el aspecto de la salud, yo no sé, dentro de la investigación que tú has encontrado ahorita, o de lo mismo documental, ¿cuál es la importancia, la relevancia de que existan ese tipo de organismos? Pues yo creo que ahorita el papel que está realizando la sociedad civil es muy importante, ¿no? Estas organizaciones, como tú mencionas, porque nuevamente, regresando un poquito al hecho de que las personas casi no acuden a los servicios gubernamentales de salud, quien está cumpliendo esta función de atender o de proporcionar la atención médica son precisamente estos lugares, ¿no? La gran mayoría atiende estas enfermedades que llegan a presentarse en la población, que principalmente estamos hablando de infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, deshidratación. eh, Quien las atiende son precisamente las casas y los albergues para migrantes, ¿no? Eh, Esto estamos hablando de que están ocupando o están proporcionando este servicio, ya que pues los migrantes tienen pues primero pues estas barreras, ¿no? Ese miedo a la deportación, esos límites financieros no tienen para costear los gastos y pues bueno, quien está cubriendo estas necesidades pues son precisamente estas organizaciones, esta sociedad civil a través de las casas del migrante y de los albergues. Digo, quizás igual aventurándome también como que un poco a lo histórico, ¿no? O a lo documentado. Y ahorita comentabas que eran, pues enfermedades gastrointestinales o como de las vías respiratorias, pero leves. Y me recuerda que precisamente hace unos años, 2 años, que llegó la caravana a Tijuana, primero en el albergue que se hizo en el Benito Juárez y posteriormente en el Barretal, pues se hizo un estudio, ¿no? del Colegio de la Frontera Norte, un informe, y que en el apartado de salud, me parece que fue como coordinado por la doctora Ietza, eh, mencionaban que precisamente eso, o sea, que no eran, o sea, que no había tanta, este, temas de salud como tan complicados como que se fuera a organizar como una pandemia, un virus, algo como mucha gente, pues decían, ¿no? Que eran como casi un foco de enfermedad. No sé si tú dentro de la investigación que has encontrado, digo, en ese momento pues respondí algo muy puntual, ¿no? Migrantes que llegaron hace 2018, pero que si a lo largo de la historia de los migrantes pues provenientes de Centroamérica
son solo estas como enfermedades o si se ha habido un historial quizás de enfermedades un poco más complicadas, ¿no? Bueno, como mencionaba hace rato, se sabe que los migrantes que provienen de estos países centroamericanos eh, pues son relativamente sanos, ¿no? Las enfermedades que ellos presentan están vinculadas con las condiciones en las que viajan. Por eso es que se dan estas cuestiones de enfermedades respiratorias, gastrointestinales, llagas en los pies, ¿no? Deshidratación, dolores de cabeza. Son enfermedades vinculadas con las condiciones en las que viajan. De manera, y yo creo que también aplica aquí, en el tema de salud y enfermedad, o salud y migración, perdón, existe algo que se conoce como el efecto del migrante sano. Este efecto del migrante sano nos dice que los migrantes regularmente presentan un mejor estado de salud que las poblaciones a las que llegan y de las poblaciones de las que salen. Yo creo que esto puede ser aplicado aquí. Eh, este efecto del migrante sano, es decir, los que migran son aquellos que tienen un mejor estado de salud y que incluso pueden tener un mejor estado de salud que la población que está en Estados Unidos, que es a donde regularmente se dirigen, y mejor salud que los que se quedan en Centroamérica. Entonces, pues las enfermedades que presentan en un primer momento, al menos aquí en el tránsito, tienen que ver con las condiciones del viaje. Posteriormente, obviamente, este efecto de migrante sano se va debilitando con el paso de los años. Y volviendo a la pregunta en cuanto a enfermedades más graves, pues bueno, también el EMIF en su apartado de salud, o sea, hay una pregunta sobre si tiene azúcar alta, presión alta, antecedentes de eso, se les pregunta a las personas, y pues la incidencia es muy baja, realmente es muy baja de quien menciona tener problemas del corazón o de azúcar. Entonces, creo que más bien las enfermedades que ellos presentan en el tránsito están vinculadas totalmente con las condiciones en las que viajan. Listo, pues Jesús, digo, se nos está acabando el tiempo de este programa, pero digo, ahorita que estás en la investigación documental, digo, te preguntaría de qué ha sido algo que tú has encontrado que ha llamado particularmente tu atención o algo que quizás no esperabas y que dijiste como que, mira, qué interesante está este detalle. Fíjate que si bien yo había trabajado con cuestiones de actitudes, hacia migrantes, esta parte de la salud yo la desconocía. eh, y entonces yo te puedo decir que todo para mí ha sido como nuevo, como muy interesante. Esto que te decía, por ejemplo, del efecto del migrante sano, que a veces se tienen como ideas erróneas de, es que vienen a quitarnos los servicios de salud, ¿no? Pero es que realmente no vienen enfermos, ¿no? Esa es parte de la estigmatización, del prejuicio, de que, bueno, vienen a quitarnos nuestros recursos, vienen a quitarnos los trabajos, ocupar los espacios en las escuelas, ocupar los espacios en los hospitales. Creo que a veces están fundamentadas en ideas que no son ciertas, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que a mí me ha parecido bastante interesante y nuevo, ¿no? Realmente que me ha sorprendido y que me ha gustado y que bueno, eso he podido descubrir leyendo sobre este tema de la salud y la migración, ¿no? Sí, no, es que creo que creo que particularmente ahorita por el internet y quizás otras fuentes es como muy fácil caer en pues hay esta estigmatización, pues muchas veces, casi siempre errónea. Y aquí te pondré como, Jesús, digo, para personas, pues que se quieran como que ir introduciendo en ese tema, pues de la migración en tránsito, centroamericanos. Digo, no sé si habría como algún tipo de material que tú le recomendarías como consultar, quizás desde una perspectiva no tan académica, bueno, algún como libro, documental, algún reportaje, algún libro quizás. Pues mira, en cuanto a la migración en tránsito,
Hay una película, hay varias películas, ¿no? Por ejemplo, está La Jaula de Oro, eh, también está una película muy interesante que se llama La vida precoz y breve de Sabina Rivas, que me parece muy buena. Eh, también en algún momento, eh, ahorita mencionabas que desde los ochentas está esta migración en tránsito. Hay una canción de los Tigres del Norte, ¿no? Que se llama Tres veces mojado. Que bueno, nos acercan un poquito a esta cuestión de la migración en tránsito en cuanto a películas que se conocen. Obviamente, recomendar también los documentales que se han hecho sobre las patronas allá en la comunidad de la patrona en Veracruz. Y pues bueno, ahí hay material muy interesante en cuanto a migración y salud. No es que yo vea esta serie, pero en alguna ocasión llegué a ver un capítulo de La Anatomía de Grey, que está en Netflix, y hay un capítulo en específico sobre una chica migrante que no quiere pasar al hospital porque precisamente tiene miedo a que se den cuenta que, que está en condición irregular, ¿no? Y que la deporten. Y entonces se movilizan muchas cosas, pero ahí nos habla de cómo estas barreras en el acceso que pueden ser muy sutiles, pero que existen, ¿no? También apenas acabo de ver una película que se llama La Casa Ajena, que también está en Netflix, que nos puede hablar acerca de estas diferencias culturales que a veces también pueden ser una barrera para acceder a los servicios de salud, cómo se percibe la salud y la enfermedad en diferentes culturas, ¿no? Y bueno, eso, pues bueno, hay muchas cosas, pero ahorita se me vienen a la mente esas, ¿no? Sí, no, digo, y con más como material de, vaya, como de divulgación o de introducción, pues están bastante bien, digo, y bastantes opciones. Y ahora, Jesús, como ya entrando a la parte académica y pues de lo que tú estés utilizando como que en tu bibliografía de consulta, digo, ¿qué autores, autoras o papers como recomendarías tú consultar? Bueno, ahí hay varios trabajos que se han hecho en el Instituto Nacional de Salud Pública, eh, del doctor René Leiva y el doctor César Infante, que ahorita se me vienen a la mente. Hay uno en particular que habla precisamente de cómo, en, de, del- de lo que te decía, de los migrantes que no os atienden en estos servicios gubernamentales. El texto se llama Migrantes en Tránsito por México, situación de salud y acceso a los servicios de salud. Es del 2016, bien no, si mal no recuerdo, y que bueno, nos da un panorama de cómo, de en dónde se atienden, cuáles son los principales problemas de salud de los migrantes centroamericanos. Y también hay un trabajo de la doctora Ietza, también precisamente, que está en internet, se llama Limitaciones en el acceso a servicios de salud de los migrantes centroamericanos en México. Eh, es de una página de la región, se llama Región Transfronteriza México-Guatemala, y la página es rtmg.org. Estos me parecen muy interesantes. Este segundo trabajo habla sobre las barreras precisamente que enfrentan los migrantes de origen centroamericano para acceder a los servicios públicos de salud. Listo, pues Jesús, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. ¿Algo más que quisieras agregar? No, pues nada más agradecer por la invitación y obviamente también agradecer el espacio, ¿no? Eso será todo. Ah, pues un gusto, Jesús, y espero como que podamos como conversar ya pues más adelante, ¿no? Conforme la investigación también vaya avanzando. Sí, claro, claro. Aquí estamos. Y muchas gracias Listo. nuevamente. No, no es nada. Y pues así terminamos una edición más de Sonorizando la Frontera, un programa que se realiza desde el Departamento de Difusión del Colegio de la Frontera Norte. Yo soy Carlos Martínez y hasta la próxima. Una producción del Colegio de la Frontera Norte.